Próximo aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Aquí andamos de nuevo. Hoy con la compañía de Selina, de Selina. Como quiero presentar luego, lógicamente, a nuestra querida compañía de consultoría aeronáutica, que es EK3, y al frente de ella está Selina Carrión. Pues en vez de decir EK3, pues he dicho Selina, pero bueno, es lo mismo. Queremos mencionarles en nuestro programa, que ya saben ustedes que es nuestra consultoría donde diseñan, planifican y ejecutan proyectos estratégicos de alto nivel. En segundo lugar, darles la bienvenida a ustedes, darles muchísimas gracias porque estamos recibiendo muchas y gratas noticias de que nos están escuchando por todas partes y sobre todo se lo van pasando unos a otros, decir, no te olvides de escuchar el programa, que ahí está Nuria Placeres, que es una crack, que está funcionando a base de bien, Alicia Romay también, con sus charlas y sus opiniones, y Luis Fernández Matamoros, que no le queda más remedio que seguir el gran ritmo que llevan estas dos grandes colaboradoras. Todo ello con la colaboración de nuestro técnico también. Y hoy vamos a tener un programa un poquito marchoso, pero antes de entrar en la marcha de este programa, y además muy, muy actualizado, como he dicho, doy las gracias a EK3, a Delpino Bros, también nuestros compositores y productores de nuestra sintonía. Tendremos a Rosario Avilés, como siempre, desde México, la gran directora de la revista 21, y también vamos a tener en nuestro programa a dos personajes muy importantes en su hábitat, como son José Rubiño. Muy buenos días, José. Buenos días. Nuria también, que te he hablado de ti, pero no te he dado los buenos días. Buenos días. Hoy se nos va a quedar muy corto el programa, ¿eh? Sí, vamos a contrarlo. Pero como es marchoso, pues vamos allá. Muy bien, habrán ustedes visto y escuchado más que nada que efectivamente vamos a ese programa marchoso y con lo comía, lógicamente, ¿a qué aeropuerto nos vamos a ir? Pues ni más ni menos que está en el aeropuerto de Ibiza. Y como el programa estaba loco, marchoso y tal, generalmente nosotros acabamos con una sección que es con la que vamos a empezar hoy, que es hablando del turismo que nos podemos encontrar en esos sitios donde tenemos nuestro aeropuerto principal y en este caso en el aeropuerto de Ibiza. Para ello tenemos con nosotros, que nos ha hecho la deferencia de asistir y estar en nuestro programa, a don Juan Miguel Costa, que es el director insular del Consell de Ibiza. Muy buenos días, don Juan Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. O sea, vamos a hablar de un programa en el que vamos a mezclar hoy en día. Hoy tenemos una actualidad. Hoy va a ser un programa muy actual con todo ese movimiento que hay por mar y por aire, porque la gente lo tiene enfocado hacia un barco, pero tiene un complemento por aire. Pero antes de ello, vamos a hablar con vosotros de Ibiza. Ibiza es icono, un icono para todo el mundo. Hablar de Ibiza, yo creo que no hay nadie en el mundo que no conozca esa isla. Pero ¿es un destino solo para ricos, que es lo que piensa mucha gente? Pues tengo que decir claramente que no. Es un destino para todo tipo de bolsillos. Sí que es verdad que en los últimos años pues, ha habido una gran inversión a nivel internacional también, diferentes cadenas hoteleras que están aquí implementándose.
Y esto también ha hecho que la categoría de muchos de los hoteles haya pasado de 3 a 5 estrellas, pero seguimos teniendo una oferta variada y una oferta que contempla desde campings, desde albergues, hasta hoteles de 1 estrella hasta 5, siendo el grueso, digamos, de la oferta los hoteles de 3 y 4 estrellas, ¿no? Que son los que de alguna manera equilibran más el precio. Exacto, efectivamente, porque es una pena que la gente solamente piense, pues eso, no, es que ahí solamente no, van los millonarios, es solamente la gente de alto Sí, standing el que puede es acceder un a poco Ibiza, un ¿no? estigma que tenemos. Y yo hablaba un poco en cuanto a planta hotelera. Si hablamos de restauración, pues pasará lo mismo. Tenemos aquí los mejores chefs del mundo y claro, sus restaurantes, pues cuando uno va son más caros, obviamente, pero pasa en cualquier punto del mundo. Pero después también hay chiringuitos y hay otro tipo de restaurantes con un precio mucho más aceptable y mucho más para cada bolsillo. Es verdad que también hay que venir aconsejado, pero me pasaría a mí lo mismo pues, si voy a otro destino, ¿no? Que al final el consejo del residente y del local pues siempre ayuda a que el bolsillo se vea menos afectado. Exacto. Pero precisamente por eso, y con toda la locura que representa siempre, y ya no solamente la parte estival, que la parte estival me imagino que ahí hay que apartarse para respirar uno con otro, porque de la cantidad de gente que hay. Y precisamente por eso mi pregunta es, ¿hay algún lugar aún por descubrir en la isla? Sí. ¿Hay algún lugar por descubrir para las personas que no conozcan tanto la isla? Porque al final siempre hay rincones escondidos y pequeñas joyas y pequeñas calitas que las cuales hay poca gente. Pues, si hablamos seguramente del mes de agosto, pues nos va a ser más complicado encontrarlas. Pero la temporada que empieza el 1 de abril y cierra el 31 de octubre, pues hay muchos tramos durante esa temporada en los que visitar la isla es venir sin aglomeraciones, sin grandes colas y con bastante tranquilidad. Esa es la verdad. Que es el momento idóneo para disfrutar, porque además siempre la climatología, vamos, funciona también, es buena, salvo raras excepciones, pero es un momento en el que efectivamente puedes relajarte y disfrutar de un sitio tan maravilloso como es la isla, ¿no? O sin ninguna duda. Al final, lo que hemos conseguido una isla tan pequeña como la nuestra, que es una marca turística mundialmente conocida, pues es ofrecer a los diferentes perfiles de viajeros que tienen necesidades diferentes, pues las posibilidades de cubrirlas aquí en la isla. Al final, de venir a vivir una experiencia. Entonces, la verdad es que estamos acostumbrados a recibir perfiles muy diferentes, desde familias, que es pues, como empezamos allá por los 70, como empezó el turismo en Ibiza, que también estamos potenciando con el producto Ibiza Family Moments. Al final, un 25% de las visitas que tenemos en la isla, de esos casi 4 millones que recibimos, son familia, pues pasando también por viajeros que vienen con motivaciones más culturales, más patrimoniales. Tenemos 4 bienes que son Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO, hace ya más de 25 años. Tenemos una gastronomía que es un elemento diferenciado respecto de otros destinos, un turismo MICE también muy potente. Y a principio y final de temporada, pues turismo deportivo, diferentes pruebas que fueron declaradas de interés turístico insular y que hacen que decenas de miles de personas vengan a disfrutar de deporte al aire libre, bien sea mountain bike, bien sea corriendo, etcétera. Lo cual también da muchas alternativas y permite al viajero disfrutar de una experiencia realmente fantástica en la isla. Claro, eso es quitar un poco desmontar un poco también esa imagen de que solamente hay una oferta lúdica en Ibiza, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos la mejor fiesta del mundo, de ello estamos orgullosos, al final somos líderes en este segmento, pero la isla ofrece muchísimas otras caras, ofrece mucho más. Al final, eso es lo que también desde el Departamento de Promoción Turística tratamos de transmitir a los que estén dudando, ¿no? Que hay una percepción o 2 percepciones muy diferenciadas. Yo siempre lo digo, una que es antes de visitar la isla, que a lo mejor piensas que estamos todo el día de fiesta y que hay fiesta en todas partes, y otra segunda cuando realmente llegas a la isla, ves que la fiesta es verdad que la hay, como digo, es la mejor del mundo, pero está muy focalizada, muy controlada, y el resto de la isla, pues de mitad de isla para el norte, pues todavía los pueblecitos están como hace 100 años, ¿no? Como la iglesia y 2 barecitos pequeñitos, y no hay macroconstrucciones, y las casas payasas que hay, pues están diseminadas por el campo. Entonces, claro, tenemos unos contrastes fantásticos. La gente de aquí también, al final, el carácter del ibicenco también es, y del residente es muy amigable, ¿no? Muy
esto ya pasó hace muchas décadas cuando recibimos todo el movimiento hippie, ya por finales de los 60, principios de los 70, donde nuestros abuelos y bisabuelos pues los recibieron con los brazos abiertos, y esto sigue pasando aquí en Ibiza, ¿no? Pues también nos hace yo creo que tan diferentes de cualquier otro destino. Efectivamente, eso es una cualidad extraordinaria que tenéis los ibicencos, los isleños, de que sois acogedores con todo el mundo. Y además, no solamente por, digamos, desde un aspecto comercial, sino que sale del corazón, ¿no? De acoger a todos, todo el mundo vive ahí feliz. Y como quien dice, abrís las puertas de la isla como si fuesen las puertas de vuestra propia casa, ¿no? Entonces, Así es. yo quisiera preguntarte una cosita también, que es que ya para terminar un poquito, porque sé que tú también andas con el tiempo muy justo, me ha gustado mucho lo que has hablado de la oferta cultural. ¿Y qué recomendación específica haces para todos nuestros oyentes que no pueden dejar de ver en Ibiza o disfrutar de Ibiza, o cómo se tienen que mover? Porque me imagino que la conectividad la tenéis bien asegurada, ¿no? Para que entre los puntos distintos de la isla con el aeropuerto y todas estas cosas pues tienen sus medios de locomoción, ¿no? Sí, sin ninguna duda la conectividad tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo está asegurada. Además es una conectividad potente con las diferentes ciudades a nivel nacional y también a nivel internacional. Estamos bien conectados ahora durante el verano. Y para los nacionales, pues desde diferentes puertos de la península que también cada pocas horas llegan a la isla. Y sobre la pregunta que me hacías, pues el listado sería muy largo, pero si me tuviese que concentrar en algo, pues hombre, al final tenemos una necrópolis que es uno de los museos que tiene más hipogeos con más de 3.000 a nivel europeo, creo que es el segundo de más importancia. Una parte de Ibiza, el casco histórico, que está perfectamente considerado, que además ahora se acaba de abrir el parador en marzo, que también pues ha reforzado toda aquella parte. Después las calitas que tenemos son realmente fantásticas, y disfrutar de un buen arroz, de un buen pescado junto al mar durante el día con los pies en la arena, o bien más por la tarde en algún restaurante del interior, pues yo creo que hace que la experiencia sea redonda. Así que animar a todo el mundo a que venga a Ibiza y lo disfrute en primera persona. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Miguel. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y como siempre, nosotros aquí nos quedamos en el estudio, pero con los dientes largos de no poder estar en estos momentos con vosotros. Pero todo llegará, como dicen, ¿no? Pero por lo menos sabemos que nuestros oyentes toman buena nota de todo esto. Y nada, desearos muchos éxitos. Difícil que tengáis más porque os salís con vuestra buena gestión. Y ya sabes que en este próximo aeropuerto, pues lo mismo que vosotros abrís vuestras puertas a la gente, aquí nosotros os abrimos las nuestras a vosotros. Un verdadero placer conversar con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Ushuaia, how we feeling? Let me see you raise your hands and clap. Come on, clap, 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 clap. Bueno, son las 11 de la mañana, o sea que a las 11 de la mañana domingo, pues para empezar el día con marcha, no va mal, ¿no? Aquí Nuria se ría bastante bien, como diciendo, bueno, solo falta ahora que nos salgan un par de copitas y empezamos a bailar. Y además tenemos a José Rubiño con nosotros, que ahora comentaremos. Pero antes, como siempre, les quiero comentar un poquito pues la historia, ¿no? Del aeropuerto de Ibiza. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de ese aeropuerto y por qué empieza un funcionamiento? Pues bueno,
Es a partir de la Guerra Civil, cuando Escodola como aeródromo eventual militar, es cuando se empieza a utilizar. En 1949 hay una orden ministerial que hace que se abra al tráfico aéreo civil, nacional e internacional, y así también con escalas técnicas de tráfico internacional. Pero teniendo en cuenta que el aeropuerto pues, no cuenta con las instalaciones adecuadas, con lo que hace que 2 años después pues, se cierre. Debido al desarrollo del transporte aéreo en las vecinas islas, principalmente en Mallorca, pues las autoridades de ibicencas pues, se dan cuenta de que tienen que empezar otra vez con la construcción del aeropuerto de Ibiza. Y así, en noviembre de 1954, se aprueban con fines de expropiación ya las obras de ampliación del aeropuerto siempre en Escodola. Los trabajos se inician en el verano de 1958. Y empezamos con una primera ampliación del aeropuerto, que es en el 1 de abril de 58, cuando la compañía Aviaco empiezan sus vuelos de Ibiza a Palma e Ibiza a Barcelona. Y el día 10 de julio ya la compañía Iberia inaugura sus líneas con Barcelona y Valencia, que posteriormente Valencia se continúa hasta Madrid, lo que hace ya que la conexión pues, sea más lejana, que no solamente de costa a costa, por decir de alguna forma. En verano de 1960 se inicia la instalación de una torre de control que curiosamente había sido desmontada porque era la del aeropuerto de Palma, de Mallorca, que la trasladan a Ibiza. Y en el mes de septiembre de 1961 inician nuevas expropiaciones, siempre teniendo que ampliar el aeropuerto. En 1962 comienzan las obras de ampliación de la pista de vuelo, siempre haciendo cosas, pero algo insuficientes. Y en 1964 el aeropuerto ya cuenta por primera vez con balizamiento y iluminación de la plataforma de aeronaves. Y llegamos a la apertura del tráfico internacional, que es en 1966, y la clasificación del aeropuerto en 1967 ya como de primera categoría. En 1971 comienzan las obras de ampliación del estacionamiento de aviones, en la calle Rodadura, en la estación modular de tráfico no regular, y las obras terminan en 1973. A lo largo de los 70 pues también se atienden los Boeing 747, los 747, y entre 1984 y 85 ya se hace una remodelación profunda, y es en 1988 cuando se amplía el estacionamiento, vamos, de las aeronaves. Llegamos a la segunda ampliación, que es calentita, es la que ha aprobado AENA en estos momentos, en el que nos habla de que pasan, por ejemplo, de 17 a 32 puertas de embarque. Ahora le preguntaré a José precisamente, que él está ahí, en lo que significa esta ampliación. Y tenemos también 16 mostradores más de facturación. Para que hagan, prácticamente estamos viendo que están doblando, con lo cual significa que es que el volumen era tan intenso que necesitaban urgentemente esto, ¿no? Y aparte hay 17 líneas en el nuevo control de seguridad. Tú, José, que vives porque, bueno, vamos a presentar, aunque luego vamos a seguir hablando, tenemos a José Rubiño, que es el director comercial de United Aviation e Ibiza. Y, lógicamente, pues su modus vivendi está dentro del aeropuerto, ¿no? Sí, han sido muchos años. Precisamente en esa terminal he estado trabajando alrededor de 20 años y he visto varias ampliaciones, y sí que se ha pasado, pues, a un principio quizás serían 20 mostradores y ahora puede haber unos 55. O sea, y sí que es verdad que se quiere. No sería casi doblarse, sería doblarse en puertas de embarque, en mostradores de facturación hay bastantes ya. La ampliación que se quiere hacer es hacia el oeste, es la única parte que queda, porque hay que recordar que Escodolar está enfrente de las Salinas de Ibiza. Sí. Y entonces aquello es un parque natural. Entonces no se puede, lógicamente. Entonces no se puede ampliar, se estudió ampliar, tener 2 pistas, como en Mallorca, pero no pudo ser posible porque no había la distancia suficiente y no se podía ampliar hacia las Salinas. Y por tanto lo único que están haciendo
bajo mi punto de vista, es ampliar los sitios donde AENA puede hacer negocio, que es en la terminal, porque verdaderamente mucho más tráfico no puede absorber la isla. Ya está saturado en temas de slots y en temas de parkings. O sea, los fines de semana, cuando se concentra desde un jueves hasta un lunes toda la actividad aeroportuaria, últimamente solo quedan martes y miércoles con un poquito de tranquilidad. De poder respirar un poco, Sí, y las noches, pero durante el día está prácticamente en constante movimiento. Y en este aeropuerto en particular, lo que está pasando es que no pueden ampliar ni hacia la izquierda, es decir, ni hacia el este, porque ya está pegando la torre de control y los parkings, y se acercaría demasiado ya a la terminal de aviación general, que es la primera, esta que mencionabas, del año 62, fue la primera terminal, es la que se está utilizando ahora como terminal de aviación general. La terminal comercial solo se puede expandir un poco hacia el oeste, pero muy poco, porque ya hay una carretera en ella. O sea que no. Yo creo que es por decirlo de una manera, la expansión final del aeropuerto con la actual estructura. Y lo que están buscando, yo creo que es ampliar las zonas comerciales de embarque, poner más mostradores de embarque, más puertas de embarque, precisamente para que el flujo sea más constante. Pero vamos, viendo lo que está haciendo AENA últimamente, que es optimizar los espacios en las zonas de embarque para comercializarlos, es porque todas las tiendas están llenas, que parece verdaderamente un centro comercial con parking para aviones, más que un Sí, claro, sí, eso es lo que comentamos aquí cada semana con Nuria y queremos que nuestros oyentes sepan que es que los aeropuertos, yo me canso de decirlo, empezaría hasta Luis con las ciudades aeroportuarias, efectivamente, es que son ciudades aeroportuarias. Totalmente. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, dentro del aeropuerto de Ibiza, lo que tú estás diciendo, que vamos, la famosa frase de yo por mi hija mato, en Ibiza debe ser yo por un slot mato, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente. De hecho, los slots prácticamente se agotan en la primera. Bueno, sabes que la actividad está en actividad programada y actividad no programada. La programada, los slots se solicitan a ECFA, pues alrededor de enero, en febrero se publican, y lo que queda es el resto para la actividad no programada, que pueden ser vuelos charter, tanto de tamaño grande como de aviación privada o lo que nosotros llamamos aviación corporativa. Y esos quedan verdaderamente pocos. Y de hecho, siempre digo esto, y se lo digo a todos mis clientes cuando me preguntan cómo podemos conseguir slots, pues anticipándote el máximo posible. Porque el non-schedule, o sea, lo que es la no programada, la ventana se abre 15 días antes. Tú ahora no puedes pedir un slot para julio, te tienes que esperar al 1 de julio para poder pedir a julio, por ejemplo. Entonces está difícil, está difícil. Yo siempre lo que les digo que tienen que tener en cuenta que la demanda ahora mismo está bien, o sea, hay disponibilidad en estas fechas, pero para julio y agosto siempre la demanda triplica y a veces cuadriplica la existencia, la oferta que tenemos. Si tuviésemos 4 aeropuertos, los llenarían. Se llenarían, sí. De hecho, es una guerra. Yo que he trabajado mucho con José, cuando me contratan en lo que es mi otra línea de negocio, el alquiler de aviones privados, cuando me contratan algún vuelo y en verano, no exagero si yo digo que el 85% de lo que me piden es Ibiza, y lo primero que hago es escribirle a José. José, ¿hay slots libres para esta hora? José el conseguidor, no José Rubiño, José el conseguidor. José, vamos, lo que diga él. Y yo tengo que mencionar que tengo un buen equipo. El equipo que trabaja en Ibiza, en Ibicer con nosotros, es extraordinario, muy dedicado, además se lo toma como un reto personal. Total. Es algo así. Claro. Pues es que además las cifras que a nosotros nos dicen más o menos entre empleos, lo que hablamos siempre, los empleos directos, indirectos e inducidos, estamos hablando de una población que trabaja en el aeropuerto entre 8.000 y 15.000 empleados según la temporada, ¿no? Sí, no, bueno, sobre todo, no directamente, pero es que hay mucho trabajo indirecto. Si tienes en cuenta todos los que están en los receptivos de los autobuses. Sí, claro, los hoteles, taxis, claro, entonces, de viajes, todos los que van por allí, claro. Todo esto, ¿no? Eso. Pero alrededor es que prácticamente en la isla, en la puerta de entrada de la isla, sí que, antes mencionaba Juan Miguel, que hay conexiones marítimas, es cierto. De hecho, he tenido alguna experiencia en ello, pero la verdad es que en el aeropuerto es por donde entra masivamente todo el mundo. Tienes que pensar que el año pasado tuvimos un volumen de cerca de 10 millones de pasajeros, 9 millones y pico.
Entonces, Sí, claro. estamos siendo ahora mismo en verano, en julio llegamos incluso a liderar el número de pasajeros en aviación privada por encima de Palma de Mallorca. O sea que Tiene que ser así porque las cifras que da, o sea, el impacto económico que se asocia al aeropuerto de Ibiza, estamos hablando de una horquilla entre 2.000 y 4.000 millones de euros. sí, Manera, es una brutalidad, una brutalidad. Muy bien, pues seguimos. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love picking me up from the underground. I don't need my... Qué lujo, qué lujazo. Vamos a ver. Aquí, Nuria Placeres, CEO de Evolutions Yes and Training, y José Rubiño, director comercial de United Aviation, como hemos dicho, de Ibiza. Y teniendo esta gente, señores, tenemos que hablar de la aviación ejecutiva, esa aviación que se conoce y se desconoce. La gente ve volar jets, ve volar cosas, se imagina, dicen, mayoritariamente piensa, mira, ahí va otro millonetis. No, no solamente va millonetis, la aviación ejecutiva tiene muchas funciones que se desconocen, como lo que intentamos en nuestros programas, dar a conocer también esa cantidad de empleos que nosotros les llamamos agente fantasma, no, son empleos ocultos que no salen a la gente, pero que son importantísimos y tienen unas funciones extraordinarias. Y a partir de aquí yo me tengo que callar porque yo no sé más que Nuria y que José. O sea que, Nuria, cuéntanos, ¿es verdad eso de que efectivamente la aviación ejecutiva es mucho más de lo que simplemente la gente imagina, que son vuelos de millonarios? Sí, muchísimo más. Además, no es... aquí que tenemos hoy a José, el perfil del cliente, como ya lo he dicho en otras ocasiones, normalmente compra tiempo. Y hay mucho empresario con perfiles muy bajos, que lo que denominan ahora el lujo silencioso. Gente que no quiere que se sepa que utilizan aviones privados, pero es verdad que, y lo digo muchísimo, no es solamente ese glamour que la gente, yo creo que es un porcentaje muy bajo, piensa del champán y millonetis, sino que hay otros perfiles y además hay mucha gente que se sorprendería que pueden ser usuarios de aviación ejecutiva. Precisamente Ibiza, que yo creo que al hilo un poco de lo que estaba contando José, podríamos contar 1000 anécdotas de verano debido a que no hay estos slots y en los equipos, el equipo de Ibicero, el personal que hay en Ibiza, en muchas ocasiones cuando no ha habido slots en el aeropuerto, los clientes quieren llegar sí o sí a la isla y yo he tenido variantes desde ir de Palma en barco, en helicóptero y siempre, fíjate, el equipo te dice dónde puedes conseguir. O sea, para mí son conseguidores y para mí son un equipo que trabajan o que te dan recomendaciones de gente con la que puedes contactar. Y es verdad que Ibiza en verano es una auténtica locura. Y creo que podríamos contar 1000 anécdotas. Y esos perfiles profesionales de los que estábamos hablando no tienen nada que ver con los perfiles de aviación comercial, cambian muchísimo, ¿vale? El empleado de aviación ejecutiva es un multitarea, es un director de orquesta que hace absolutamente de todo. Y se suelen pedir perfiles, evidentemente, con un inglés mínimo, hablaríamos de un B2, C1, ¿verdad, José? Sí, B2. Porque son el perfil del cliente que visita Ibiza, ya os podéis imaginar, y con una atención al cliente y al detalle, como digo yo, un conseguidor, que lo que el cliente pida dentro de lo que se puede, evidentemente, dentro de la legalidad, no le va a decir que no, pero bueno, aquí está José que nos puede hablar de todas esas cosas. Sí. Pero antes quiero hacerte una mención para nuestros oyentes, porque precisamente ya saben que Nuria con nosotros tiene su sección que se llama Código Stock Próximo Aeropuerto. Todo esto que nos cuenta
ustedes escriban a través de Instagram, que es Stop Próximo Aeropuerto, código Stop Próximo Aeropuerto, y Nuria perfectamente les va a ir indicando y diciendo pues todas esas dudas que tienen ustedes de cómo puedo trabajar, cómo puedo hacer, qué empleos hay, sugiéreme Nuria qué tengo que hacer, me gusta la aviación, pero no tengo ni pajolera idea de qué podría ¿Qué debo hacer. hacer? Entonces, nosotros muy amablemente desde Código Stop Próximo Aeropuerto, pues estamos a su disposición. Y ahora, efectivamente, como decías, José nos puede seguir contando y además José nos va a contar uno de los ultísimos servicios que ha hecho su compañía. Sí. Sí, al hilo de lo que comentaba Nuria, y es que hay que desmitificar un poquito de que la aviación privada o general o ejecutiva solo es aviación de lujo. Nos dedicamos a tratar... Nosotros lo que hacemos es aviación inesperada, o sea, no programada. Entonces, la no programada entran vuelos militares, vuelos ambulancia y, bueno... ONTs. ONTs, o sea, los vuelos de trasplante, en los que nuestro personal, que tiene que estar disponible las 24 horas, es bastante difícil gestionar con esto del control horario que tenemos ahora impuesto por el gobierno, que está muy bien, evidentemente, de cara al trabajador, pero de cara a la operativa a veces es un poco difícil porque nuestros empleados a veces tienen que venir hasta 3 veces dentro de... Es que de lo que no se puede es estandarizar las cosas, porque cada cosa tiene su intríngulis y cada cosa tiene su función. Tiene su es como si a necesidades. un bombero le dices solo puedes trabajar de 4 a 5 de la tarde. Claro. Pues, y si hay un incendio a las 6, ¿qué hago? Pues no, te quedas en tu casa porque estás fuera de turno. Exactamente. Entonces es un poco... y tienes que estar a la espera. Pues claro, esto es exactamente igual. Hay que estar a la tener espera. cuidado con el personal, indiscutiblemente. Por supuesto. Porque si no está en plena plenitud, pues no va a rendir. Exacto. Pero también tener en cuenta que, lógicamente, cada oficio, cada cosa requiere una forma distinta de funcionamiento. Pues uno de las últimas cosas que hemos hecho, por ejemplo, es atender este vuelo famoso de Las Palmas, en la que venía un vuelo desde Cabo Verde. Tenía que hacer escala en Marrakech y después irse a Ámsterdam. En Marrakech no le dejaron aterrizar, parece ser que no habían conseguido el permiso de aterrizaje, el landing permit. Y bueno, pues se desvió a Las Palmas porque no se consiguió el landing permit, no se sabe si porque no estaban preparados con todas las cuestiones técnicas, sanitarias y todas las garantías que tenía que tener, sino que bueno, pues se decidió ir a Las Palmas y ahí pues en un tiempo récord pues mis compañeros de Las Palmas, Raúl y Alejandro, que les saludo desde aquí, hicieron una labor extraordinaria, estuvieron preparados enseguida y bueno, pues atendimos ese vuelo, que fue un vuelo muy complicado porque dio la casualidad de que cuando llega el avión aterriza y la zona de la cabina que estaba aislada para el paciente, evidentemente es un paciente que está con una infección, y entonces para evitar esa infección a los pilotos que iban con sus EPIs y todo, pues dio la casualidad de que se quedaba bajo de batería esa zona aislada y se estaba quedando sin oxígeno el pasajero. Entonces, para no retrasar más, nosotros fuimos a buscar unas baterías. Lo único que pasa es que cuando las encontramos y volvimos, esa tripulación pues se salió de actividad. Es una actividad que se tiene que respetar, son 12 horas máximo y llevaba una actividad bastante larga ya. Entonces hubo que esperar un avión que tenía que venir a la 1:30 de la mañana desde Dinamarca y esta tripulación turca tuvo que esperar en el avión pues su descanso dentro del avión, porque además no se le podía sacar fuera del avión, no podía irse a un hotel, no podían descansar correctamente. Y después este avión hizo una escala en Valencia, mi compañero Emilio de Valencia también lo atendió allí con la Guardia Civil, ha salido en los medios también. Entonces fue algo bastante extraordinario, pero bueno, que te hace sentir muy orgulloso del equipo que tienes, porque la verdad es que la capacidad de respuesta, yo creo que, yo siempre lo digo a mis compañeros, no hay que tener miedo a las crisis, porque las crisis lo que te ponen es, te acercan al límite y muestran a la gente la capacidad de respuesta que tiene. Total. La aviación ejecutiva en España es potente, ¿no? Muy potente. De hecho, ha habido un antes y un después del 2020. Claro. Creció un 4% a partir de finales del 2020. Además, fue de las primeras que empezó a operar antes que la comercial. Bueno, de hecho, es que la comercial
había parado todos sus aviones, estaban todos metidos en Teruel o estaban en Madrid, aquí tenían las British Airways y tal, y los únicos que empezamos, lo único que había eran aviones privados. Pues vamos a oír que tenemos al otro lado del teléfono a Rosario, nuestra querida Rosario Avilés, para que nos cuente también de un poquito desde su percepción, ¿no?, y cómo funciona la aviación ejecutiva en México, ni con sus cifras y datos que nos tan amablemente siempre interviene en nuestro programa. Rosario, muy buenos días. Cuéntanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, Luis y Alicia. Pues acá desde México estamos reportando lo que ocurre en nuestra aviación aquí en México. Pues antes que nada les quiero platicar que pues la aviación privada en México es un ecosistema muy poco visible porque aunque hay muchísimas aeronaves, la verdad es que es complicado encontrar todas las estadísticas. Sin embargo, hay un dato bien interesante. La aviación privada aviación privada mexicana es la tercera en el mundo, solamente detrás de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, pues es un sector muy importante, más o menos, y les digo más o menos porque por lo que les comento de las estadísticas, se tienen registradas alrededor de 1,100 aeronaves. El hecho de que estén registradas no quiere decir que estén operativamente activas. Significa que están pues ahí en la Secretaría de Comunicaciones, en la Agencia Federal de Aviación Civil, registradas. Sin embargo, sí hay una gran actividad en cuanto a la aviación privada. Hay diferentes usos que se le dan, ¿no? En general, pues bueno, tienen regulaciones más laxas, eso es lo que opinan los pilotos comerciales. Sin embargo, bueno, no necesariamente es así. Recientemente, de hecho, la Agencia Federal de Aviación Civil endureció un poco las normatividades para las aeronaves de matrícula extranjera, específicamente las que tienen que ver con Estados Unidos, que pues obviamente por la cercanía son las que vienen más a México, vienen a destinos turísticos y antes se permitía entradas múltiples con un solo permiso, ahora ya no. Entonces, eso ha hecho que disminuya esta cantidad de aeronaves porque muchas veces se traían esos aviones y estaban aquí en México de fijo y se utilizaban para vuelos domésticos. Entonces esa fue la razón por la cual dejaron de dar esas autorizaciones. Y pues bueno, aquí en México la matrícula que se utiliza para estas aeronaves es la XB, Extra Bravo, y son para uso particular o personal. No se pueden alquilar, están pues sujetas a estas regulaciones que aquí el problema es que no tenemos suficientes inspectores para saber qué está pasando con todas. Sin embargo, bueno, pues aquí se utilizan mucho para las escuelas de vuelo. El transporte ejecutivo corporativo también lo utiliza muchísimo. Para vuelos recreativos, deportivos, hay aquí muchas actividades de acrobacia, paracaidismo y también conectividad en regiones donde no llega la aviación comercial. Hay lugares pues donde es complicado llegar. México tiene cadenas montañosas pues muy grandes y de pronto la orografía hace difícil que haya suficiente conectividad terrestre. Entonces, aquí lo que tenemos también es pues muchos lugares donde hay centros pues de acogida, ¿no? Que son los FBOs, ¿no? Son empresas privadas que están en los aeropuertos y que le dan servicios a los pasajeros privados, a las tripulaciones, a las mismas aeronaves. Aquí en México tenemos en Cancún, tenemos en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Toluca, por ejemplo, Toluca tiene 5 FBOs, y en otros lugares, bueno, como Cancún hay 2, en fin, hay muchos aeropuertos que tienen esto, porque pues sí hay suficientes personas que van y vienen. Específicamente en Toluca
ya no se les permite a las aeronaves privadas aterrizar en la Ciudad de México. Entonces Toluca es el aeropuerto más cercano y ahí pues fue a donde se les asignó. Y la verdad es que sí, para muchos ejecutivos y empresas que utilizan las aeronaves privadas, pues les queda muy cerquita de la Ciudad de México. De talleres aeronáuticos que les dan servicio, hay 262 registrados y sobre todo hay pues efectivamente en Toluca, aquí cerquita de la Ciudad de México, en Querétaro, en Nuevo León, en Jalisco y también dentro de la Ciudad de México. De pilotos privados se calcula que hay entre 8,000 y 12,000. Aunque tampoco hay un registro público desglosado, sin embargo, bueno, pues sí se tiene suficiente trabajo para ellos. Y como les comento, pues no hay muchas certidumbres respecto a las estadísticas. Sin embargo, creo que es un sector muy, muy pujante y muy interesante en términos económicos. Pues muchísimas gracias, qué gusto saludarlos y espero que nos veamos muy pronto. Gracias a ti, Rosario, por supuesto. Tenemos ganas todos de darte un abrazo y de verte por aquí y hoy nosotros por ahí. Nos sacrificaríamos muy a gusto, no tendríamos ningún problema en acercarnos. ¿Qué te parece, Nuria y José? ¿Las cifras es comparativo con España? Hombre, es que México junto con vamos, Estados Unidos estamos son los hablando de una padres ascensión, de la aviación una ejecutiva. Sí, 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 no. Y bueno, es que de hecho son unos grandes desconocidos porque se produce una cosa. En Europa aquí tenemos muchas compañías de AOC, muchos aerotaxis, pero en Estados Unidos y en México prácticamente no hay. Entonces hay datos, por ejemplo, en México puede que sea el tercer o cuarto país del mundo con más aviones privados matriculados. Sí, El tercero segundo es dicho. Brasil. Ojo, el segundo es Brasil, que es el gran desconocido también. Estados Unidos, Brasil y México. Exacto, entonces son unas bestias que tienen un montón de aviones privados, pero que no, el contacto siempre lo tienes directamente con el piloto. O sea, no son todo microempresas y nadie está gestionado. Aquí hay empresas de management que les llevan el camo, que les llevan tanto el mantenimiento como el training de los pilotos y tal, pero allí es todo, cada empresa tiene el suyo, tiene su avión, tiene su hangar, tiene su sitio especial. Toluca se está volviendo impresionante. El año que viene tengo que ir para allá. Tú querías dar unos datos, ¿no? Sí, pero justo lo que está hablando José, o sea, España es la quinta potencia a nivel europeo en cuanto a aviación ejecutiva. El gran crecimiento fue justamente en el 2022. Correcto. Con el número de movimientos, 118,000. Casi 119,000 movimientos. Fue el récord. Y el año pasado batimos todos los récords en cuanto a aviación ejecutiva. O sea, tenemos hubs como Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca, Ibiza. Son los 5 hubs a nivel de aviación ejecutiva. Y matrículas en España, es que aquí yo que hice, aproveché para hacer el trabajo fin de máster, del anterior máster que hice de datos de aviación ejecutiva. Es complicado saber, creo que hay 130 y 150 aviones matriculados en España, pero los que operan son muchos más, porque hay mucha compañía, José lo sabe, de Malta, de Luxemburgo, de Suiza, Austria, de Alemania. Exacto. Que están basados aquí. Que están basados aquí. Tienen base móvil o operan directamente desde aquí. Compañías que tienen toda su flota matriculada fuera de España. Exacto. Eso también habría que hablar también con gente de AESA. En Alemania, en Malta. Por la dificultad de conseguir una AOC, un permiso de transporte comercial para compañías pequeñas. O sea, la restricción que pone España no es que la que pone. Estamos hablando de países europeos como Alemania y Austria. O sea que la comparación no sería tan difícil. Sí. Pero sí, muchas compañías deciden al final irse a Malta o a Austria o a Alemania a matricular sus aviones. Muy bien. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do. Esto ya un poco chill out, porque ya nos estamos yendo yendo del esto. Vamos a relajarnos un poquito, pero antes de relajarnos
contamos con nosotros también con Iván Castro, que es comandante de aeronave SVA. ¿Qué significa SVA? Pues soporte vital avanzado. Es decir, estamos hablando prácticamente de una UCI en una aeronave. Buenos días, Iván. Buenos días. Hola Iván, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Aquí tienes dos buenos amigos y Hola, gente, Iván. ya sabes, está contigo y con nosotros José Rubiño y Nuria, que ya lo sabes. Hola, un placer. Para que vayan supervisando a ver qué nos dices. Vamos a ver. Muy bien. No, ¿está bien la presentación que he hecho o he dicho alguna cosa que No, os está concorde? perfectamente. Técnicamente, pues así es el nombre de la aeronave. Nosotros pilotamos una aeronave medicalizada, es un avión hospital. Y técnicamente, pues es eso, ¿no? Es un avión de soporte vital avanzado, que es como una UCI, pues instalada en un avión prácticamente. Muy bien, en estos momentos en que en la actualidad estáis en primera línea, todo no solamente el personal sanitario, sino vosotros, pero vosotros, como siempre digo, en una línea oculta que no se os ve, que no se sabe la gente realmente cómo tenéis que operar ni cómo funciona. Y entonces yo creo que es interesante que tú, que estás metido en este mundo, pues nos cuentes un poquito cómo funciona ese protocolo dentro del avión, no fuera. Es decir, una vez que entra el pasaje infectado por virus, ¿cómo empezáis a funcionar? Bueno, el avión no solo para las enfermedades infecciosas, sino que nosotros solemos transportar pues grandes quemados, neonatos con complicaciones, patologías diversas, ¿no? Y pacientes muy específicos, ¿no? En muchas ocasiones de accidentes, tumores, etcétera. Pero es cierto que hemos cogido mucha experiencia con el tema del COVID-19, ¿no? En este caso, pues cuando se trata de un traslado de paciente infeccioso, lo que solemos usar son pues unas burbujas, como una estructura que va sellada perfectamente, prácticamente pues no debería de tener ningún contacto con el ambiente exterior, pero esa cápsula que usamos para meter el paciente debe de ir ya sellado desde el propio hospital al avión, ¿no? Para que cuando llegue se pueda instalar la cápsula con el paciente dentro y con todo el equipo vital que lleva. Se instala el avión, se instala a una estructura que tiene el avión que se llama LifePort, que es, digamos, lo que da todo, suministra toda la electricidad, el oxígeno y demás a esa estructura, queda anclada al avión y ahí es donde viaja. Es importante que entre así en el avión, sellado de esa manera, que no tenga ningún contacto con el exterior desde que sale del hospital, de la unidad de infecciosos. Esa estructura o esa cápsula lleva pues, su propio sistema también eléctrico, que es autónomo, lleva su propio sistema de oxígeno cuando no instalado en el avión, y tiene, pues, digamos que un tiempo vital para esos traslados entre hospital, avión y demás, ¿no? Luego el vuelo, pues, se produce de una manera normal, no se opera de una forma muy distinta, pero sí que las tripulaciones, por ejemplo, pues nosotros nos vestimos con el EPI de arriba abajo, con protección ocular, con mascarilla FFP2 o la número 3 y siempre un par de guantes por si acaso, ¿no? Unos encima de otros. Y se vuela de esa manera. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros en España, por ejemplo, pues con los veranos que vivimos aquí, por ejemplo, en la base de Málaga, julio, agosto, los meses duros de calor, es muy complicado para la tripulación volar de esa manera totalmente embutido en ese tipo de EPIs, ¿no? Y claro, no tenemos tampoco un flujo de aire acondicionado muy fuerte porque el protocolo sanitario también exige que eso no vaya regulado al máximo para refrigerar, para proteger un poco también al paciente. Y entonces las condiciones se hacen un poco más difíciles a la hora de pilotar. Pero bueno, hay que adaptarse y es lo que hay, ¿no? Y aparte llevamos una tripulación médica
que es de médico y enfermero-enfermera, y van igualmente pues protegidos con la misma ropa de protección, tanto EPI como gafas, como mascarillas, etcétera. A veces sí hemos también volado con pantallas en la cara, son pantallas protectoras de esas de plástico que mucha gente recordará de la época del COVID, y más o menos pues se vuela de esa manera, ¿no? Perfecto. Ahora, está claro cómo voláis por dentro y tal. La misión ha terminado. Entonces, lógicamente, ese avión pues hay que desinfectarlo, fumigarlo, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué ocurre si resulta que el avión tiene que continuar? Es decir, habéis dejado todo el tema, pero el avión continúa y, sin embargo, no se ha fumigado aún el avión. Me refiero a la tripulación, sigue hasta que llegue ya a dejar el avión con los trajes, aunque ya no tenga pasaje y solamente vuele la tripulación, hasta que se proceda a la desinfectación. ¿No? Sí. La protección tiene que ser hasta el final, hasta el último vuelo, cuando el avión se para totalmente. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos saltos donde en uno recogemos al paciente, en otro llevamos al paciente, igual dejamos al paciente en un aeropuerto para determinado hospital, pero tenemos que continuar a nuestra base en otro vuelo más. Muy bien. En ese vuelo en vacío, digamos, donde sí llevaríamos al equipo médico detrás sin paciente, seguimos manteniendo las mismas condiciones de seguridad como si fuera un paciente. Nadie se quita sus trajes protectores, ni sus EPIs, ni mascarillas, ni demás. Se realiza el vuelo de la misma manera y cuando se llega a base, pues con un protocolo muy definido, se baja la gente del avión, nos quitamos los EPIs y los trajes protectores por parejas para que uno pueda desvestir al otro sin que te roces pues, lo menos posible con esa ropa que se supone que está contaminada, y todo eso pues se deposita en unos bidones especiales, pues que es material para destruir, ¿no? Muy bien. Y en ese caso es cuando ya se procede a la desinfección del avión y a la limpieza. Y una vez que entra una brigada especial para desinfectar todo el interior del avión, por último se cierra la puerta herméticamente como si quedara el avión cerrado y se pone un aerosol, que es un aerosol desinfectante durante 3 horas, que se llama NDPD Air Total Aerosol, y es lo que queda funcionando dentro hasta que se descarga, ¿no? Y lo que habría que hacer después de las 3 horas es limpiar por completo el avión, porque eso ha matado por dentro toda bacteria y todo virus que pudiera quedar a bordo del avión. Iván, muchísimas gracias, pero estamos en la radio, lo siento, andamos con el tiempo a tope y es interesantísimo hasta el punto que te volveremos a llamar otro día porque creo que esto merece más de esta rapidez que hemos hablado del tema, porque sé que tanto Nuria como José también tenían ganas de preguntarte, pero lamentablemente nos vamos, nos están avisando pues nada, ya. Nos escuchamos la próxima ocasión. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo a todos, gracias a vosotros. Nuria, José, lo siento, ya sabéis lo Otro que... programa, ya nos íbamos a quedar cortísimos. Exactamente. Ya avisó ella. Muy bien. Esto da para mucho. Queridos oyentes, muchísimas gracias de nuevo porque han estado de puntillas, casi sin acabarse el café con leche ahí oyéndonos perfectamente. Y nada, ya nos han oído, tienen que seguir escuchándonos y les prometo que este tema lo ampliaremos porque es de actualidad y creo que hay muchas preguntas al respecto. O sea que en nuestro próximo programa, estemos donde estemos en el aeropuerto, volveremos a contactar de este tema. Muchísimas gracias de parte de Eduardo, nuestro técnico, de Nuria, de José Rubiño, que aquí presente, y de un servidor, Luis Fernández Matamoros, director del programa, y nos vamos con ustedes siempre viajando con Stop Próximo Aeropuerto. Muchas gracias. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana
Conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!